Hola a todas, hola a todos, hola a todes. Aquí arranca una semana más, local de ensayo, ya lo sabéis, estamos en Vallecas, estamos en la esquina del Zorro, tu librería de referencias y lo que te gusta son los libros de rock o de cualquier cosa, porque aquí vas a encontrar todo tipo de literatura. Pero hoy, antes de arrancar, que hoy estoy ilusionadísimo. Yo creo que hoy tenemos aquí la guitarra más mágica que ha dado el rock, el blues y la música española, porque le toca todo. Pero antes sí que quiero decir 4 cosas, veréis. Hace nada el gobierno español ha regularizado un montón de gente que había que regularizar, de inmigrantes que están aquí trabajando y están siendo explotados. Porque cuando la gente dice, cuidado que vamos a regularizar ilegales, no, lo ilegal es lo que se estaba haciendo con ellos. Estaban cuidando a tu padre, a tu madre, sin contrato, sin recibir los salarios que tienen que recibir, sin cotizar Hacienda. Así que, por un lado, muy contento con la regularización y, por otro, un poco triste. Un poco triste porque hay una población que no ha podido regularizarse, que es la población saharaui. El pueblo saharaui lleva 50 años en una diáspora que fue abandonado por el gobierno español, a quien le correspondía haber descolonizado ese territorio con orden y no permitir lo que fue la marcha negra. Marruecos la llama la marcha verde, la población saharaui la llama la marcha negra, y la invasión de Marruecos de ese pueblo. Se celebran 50 años y el día 23 de mayo va a haber un concierto en Madrid. Bueno, no es un concierto, es un acto que va a durar todo el día. Va a empezar desde por la mañana hasta por la noche. Va a haber charlas, va a haber música, va a haber intercambios culturales, va a haber incluso gastronomía y va a haber mucha gente. Va a estar gente cantautores tocando, van a estar gente del pop y del rock, van a estar gente del rap y gente del rock duro. Ahí empieza mi disgusto. El rock duro estamos nosotros, Lujuria, porque el resto de bandas de rock duro, bueno, Razkin va a estar tocando también, y un grupo muy curioso que se llama Presbicia. Para quien no lo sepáis, es el grupo del actor y director de cine Daniel Guzmán, que espero que le conozcáis. Pues tiene una banda que va a tocar, creo que hace versiones de Extremoduro y de Fito, y eso va a ser el 23 de mayo en Rivas Vacia, Madrid. La entrada son 10 euros. Buscar la página web, se llama Festival Sáhara Libre, y apoyar al Sáhara, que son 50 años que les hemos abandonado. Les abandonamos a partir del año, creo que fue el 22, cuando cambió todo, porque el viraje que ha dado Pedro Sánchez yo no lo entiendo, de repente apoyar a Marruecos, o sí lo entiendo, que tiene mucho que ver lo que está haciendo Trump, que está fortaleciendo al gobierno marroquí para que tener un aliado en esa zona. Bueno, sobre todo porque Trump siempre persigue me decía Javier antes, ahora le presento, que cada vez que invade Trump se encuentra de casualidad petróleo. Bueno, ahí se va a encontrar fosfatos también, en el Sáhara. No solo busca petróleo, busca de todo el jodido. Y va a por el fosfato saharaui. Dicho lo cual, lo recuerdo, 23 de mayo, un Festival Sáhara Libre. Las entradas son 10 euros, es muy poco. Es todo el día, hay muchas actividades, hay charlas, hay gastronomía, y al final hay rock. Estaremos nosotros, Lujuria, estará Razkin y va a estar Presbicia, el Daniel Guzmán allí. Y hoy, como os decía, estoy pero tremendamente ilusionado. Es una persona a la que admiro muchísimo, muchísimo. Para mí es la guitarra la mejor que hemos tenido en la historia del rock, del blues y de la guitarra. Tiene un nivel que ahora lo hablaré con él, creo que todavía no lo suficientemente reconocido. Sí está reconocido a nivel internacional, ha tocado con los mejores, ahora nos lo contará, pero creo que España todavía no le reconoce todo el mérito que tiene y todo lo grande que es. Damas y caballeros, los que estéis en vuestra casa, poneros de pie y aplaudid. Este es Javier Vargas. Bienvenido, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrímate el micro. Un placer. La verdad que muy contento de estar hablando contigo y gracias por tus palabras. Merecidas por ti, totalmente. Te sigo. Mira, lo último que recuerdo, me acordaba ahora que ibas a venir, es una gira reciente que hiciste por Australia, que nos fuiste detallando en tu Facebook por dónde estabas, y yo estaba siguiéndolo con mucha ilusión y me estaba quejando. Digo, y los medios españoles no se pueden hacer eco de que tenemos a un guitarrista que no es fácil, no mucha gente ha llegado hasta Australia. Que yo sepa, es en Museum, y creo que tocó Rosendo, porque hay un pueblo en Australia que se llama Rosendo. No sé si sabes esta anécdota. No lo sabía, Rosendo estaba en Australia. Sí, pero ahora te cuento. Creo que hay un pueblo que se llama Rosendo. Y entonces los de Australia se debieron enterar que había un músico español que se llamaba como su pueblo y dijeron que venga a tocar. Bueno. Y esa es la anécdota por la que fue. Pero lo que tú hiciste fue una gira bastante... Estuvimos casi 2 meses. Por eso. Medio. Pero bueno, también te digo
que mis inicios fueron muy difíciles, muy duros, ¿no? El apoyo lo tenía con cuentagotas, o sea, todo lo que he conseguido ha sido sangre, sudor y lágrimas. Lo y sé. de hecho, cada paso que daba en los inicios, en vez de tener un reconocimiento, era como tratar de ponerte zancadillas o gente que le sentaba mal, por ejemplo, que tocara con Santana o que grabara con Double Trouble, la banda de Stevie Ray Vaughan, o que fuera a tocar el Festival de Montreux y tocara con Brian May y con Zucchero, o que tocara en Bercy, o que hubiera tocado en los mejores festivales de Europa, Latinoamérica. Realmente es como que, no sé por qué motivo, a lo mejor el blues siempre ha sido el hermano pobre del jazz, ¿no? Siempre nos han visto como, bueno, Javier la etiqueta de blues. Y además, no sé, es una cosa muy extraña, pero de todas maneras, como mi amor por la música es más grande que la adversidad, yo he sido hacia adelante y mi arma para defenderme contra toda esa adversidad son las notas, los bending, el rock and roll y el blues, y aquí sigo porque lo que hago es lo que me motiva, me amo, y además yo sé que aporto felicidad, alegría, y hago que la gente se olvide por un rato de los malos tiempos que a veces juegan vivir en la vida. Yo creo que esa es la labor de un músico, ¿no? Poder transmitir alegría, felicidad y que el cuerpo se mueva, ¿no? Como decía Barney, mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Vaya mal. Sí, señor. Me entristece un poco lo que nos has contado, ¿no? Porque yo me alegro que cada músico que va triunfando, sobre todo si eres compatriota, ¿no? Que ahora contaremos tu historia, porque tú naces en Madrid, luego vas a Argentina, luego a Venezuela, has tenido una serie de cambios, ahora lo miramos. Pero yo me alegro. Y tú que has ido triunfando, como no has contado todo, ni mucho menos, porque has tocado con Santana, pero es que has tocado con todo el mundo. Yo hay una cosa que ya te lo he dicho antes, que te admiro mucho, porque a mí el batería que me volvió loco fue Carmine Appice. Pero ya viendo los vídeos de Vanilla Fudge, o sea... O Cactus. Con Cactus. Es que ya viendo esos vídeos, ya flipaba esa manera de tocar, que ahora Maite Rana, todo el mundo dice, joder, Maite Rana, si eso ya lo hacía Carmine Appice. Y yo le vi, que te lo comenté antes, cuando vino a Madrid con King Cobra, y es el primer batería que veo que tiene un solo, pero ya preparado, con música pregrabada a la que acompaña, con un gong detrás, con un espectáculo, no era el típico solo de... Y me quedo flipado, y tú has tocado con... Bueno, creo que eres amigo incluso de él, ¿no? Sí, somos, la verdad, tengo suerte, además de haber sido participado en un proyecto conjunto, Sí. Es un gran tipo, gran amigo, y que me he reído mucho con él y he disfrutado mucho ensayando, haciendo giras, tanto con él como con Tim Boger, que desgraciadamente no pudo venir en las giras porque había tenido un accidente de moto, y también con el querido Paul Sortino. Menudo cantante, ¿eh? Y esto es sí, otro gran cantante que ha estado en White Riot, en Rock Code, en bastantes bandas emblemáticas del rock de los 80 en Los Ángeles. Y tuve una gira y unas grabaciones con ellos que son inolvidables. Grabé casi un álbum con Tim Boger, Carmine Appice y con Paul Sortino, y después hice heavy metal, Heavy City Blues. Después hice Heart and Blues. Tuve muchas colaboraciones con ellos. También otra colaboración la tuve con Franklin, con el bajista de The Firm, con Pat Traver, con Carmine Appice y con Paul Sortino, que hicimos una versión de Do You Think I'm Sexy. Y la verdad fue una etapa increíble, ¿no? Un acercamiento al mundo del rock americano, del classic rock clásico. Y conocí a uno de los guitarristas que estuvo en Aerosmith, conocí a muchos músicos de rock de la vieja escuela. También conocí uno de los guitarristas que va con Ozzy Osbourne, el guitarra que era vietnamita o filipino. Jackie Lee. Jackie Lee también, que vivía en Las Vegas, y la gente... Muy bueno Jackie Lee, ¿eh? Sí, brutal, un guitarrista de los emblemáticos. Sí, de esos guitarristas un poco tapados en la historia de Shortmore, que todo el mundo está... Un guitarrista Randy maravilloso. Rhoads, pero la tapa de Jackie Lee... Pero como verás, he saltado entre el rock, el blues, aunque yo empecé tocando rock y rock sureño, ¿no? Porque yo decidí irme a Estados Unidos y lo que me encontré, la explosión del rock sureño, bandas como Allow Labs, ZZ Top, que son tejanos, pero también estaban sobre todo los Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, y después se mamado mucho del rock británico, ¿no? De Rory Gallagher, de
Eric Clapton, The Cream, de Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, pero del blues ya me voy a Otis Rush, Freddie King, Albert Collins, B.B. King, todo. O sea, yo he mamado de la mejor música, sin olvidar a los Beatles y los Rolling Stones. Claro, que acaban de sacar un disco. Tú eres un gran seguidor de los Rolling. Bueno, he participado... ¿O has participado en charlas sobre los Rolling? Trabajamos unos cuantos años con John Jagger, sí, que es el sobrino, es el hijo de Chris Jagger. ¿Has trabajado con un sobrino de Mick? Y pues, a través de Chris y de John he conocido a Mick y he conocido a Keith Richards. A Ronnie Wood lo conocí en Ibiza, en un club que toqué en el año 86, algo así, que se llamaba el Heartbreak Hotel, que estaba en Port de Storren, en Ibiza, y lo llevaba Phil Carson, que este tipo fue el que lanzó a Twisted Sister y lanzó a The Firm, y trabajó con AC/DC también, y tenía un club que tenía todos los discos de oro de todas las bandas que había trabajado, y era un ejecutivo de Warner, Inglaterra. Y dio la casualidad, este trabajo lo conseguí por Dani Peronel. No sé cómo fue la cosa, que Dani es muy colega mío. Me dijo, Javier, ¿quieres irte a Ibiza? Que tengo un amigo que es un ejecutivo de la Warner y puedes tocar ahí. Y me monté un power trio con el Jean-Pierre Gómez, que era el hermano de Ray Gómez, que había tocado en Los Canarios y los Pop Tops. Chumi, que es un batería muy bueno, que después llevaba a la Riviera. Y nos montamos ahí o sea, fue increíble porque llegamos a Ibiza y me tiré casi 4 meses en Ibiza, empezamos a tocar ahí y ahí apareció Ron Wood con Bob Dylan. Conocí a Scott Gorham, conocí a Phil Manzanera, conocí a John Wetton, al batería de Aja. Ahí venían todos a hacer jam session, pero bueno, el día que estaba en el escenario vio entrar a Ronnie Wood y a Bob Dylan, no me lo podía creer. Bob Dylan en Ibiza. Ya te digo. Y bueno, esa fue una buena época porque Ibiza todavía no había música house ni música electrónica, se oía mucho rock and roll. Estaban Las Dalias de mi amigo Juanito, que es un bar, es un clásico ya en Ibiza, y había montones de clubs. Te puedo decir que hacía hasta triplete y cuatriplete en Ibiza. Claro. Terminamos de tocar en Port de Storren, en el Heartbreak Hotel, nos íbamos a Portinax. De Portinax íbamos a tocar a Las Dalias, y de Las Dalias acabábamos en un after que era como a las 6 de la mañana, a las 7 que podían hacerse parrilla, tomar copas, y había un escenario y tocábamos. Y después me iba a dormir a las 12, a las 11 de la mañana, y me levantaba a las 4 de la tarde, me iba a la playa y me iba al club de Phil Carson a probar sonido. O sea, una época inolvidable. Joder. Veo que llevas una camiseta de Jimi Hendrix y me estabas hablando de esa zona de Ibiza. La compré en Suiza, en una tienda. Pues tú sabes que tocó en Ibiza, Jimi Hendrix. No fue en Ibiza, fue en Mallorca. En Mallorca. Fue en Mallorca. Fue en Mallorca. Sabes que llegó a tocar allí, ¿no? Sí, claro que tocó allí. De hecho, mi amigo Jean-Pierre Gómez, el hermano de Ray, fue traductor de él. Estuvo con él, y además tengo un amigo que toca Hammond B3, que su hijo es promotor, que me ha llevado muchas veces, que tocó ahí también. Y esto fue en el Sgt. Pepper en Ibiza. Sí. Entonces mi amigo Jean-Pierre, que era el hermano de Ray Gómez, que tocó conmigo en el Port de Storren, en esos años mucho mayor que yo, ¿no? Él tuvo la oportunidad que le llevaron de traductor de Hendrix, porque él hablaba francés y a Hendrix le gustaban unas chicas francesas. Y mi amigo se acercó a hablar, mira, él es un guitarra nuevo americano que va a tocar aquí, se llama Jimi Hendrix, y las tías francesas dijeron, no nos gusta este tío, nos gustas tú. Sí, pero me contó muchas anécdotas. Fue la famosa anécdota que el techo era bajo, tiró la guitarra para arriba y se le medio descolocó el mástil, la tiró al suelo, y dice que tenía un baúl, se trajo lleno de pedales. Abrió el baúl y dice que tenía octavias, distorsiones. Y yo no viví esa época y no conocía a Hendrix, pero sí te digo, conocí a Billy Cox en Nashville, al bajista de Van O'Gix, y tuve la suerte de conocerlo, porque él vivía en Nashville y me lo cruzaba casi a diario. Joder. Unas memorias tuyas con todo sería un tochazo, ¿no? Escribir todo lo que has conocido. Podía escribir 3 libros, porque ahora estoy con la autobiografía Historia de la Carretera, que es una biografía amena, para no aburrir a la gente, pero claro, cuando has tenido una vida tan variada, ¿no? Que has vivido en tantos países, y he tenido la suerte de estar en los sitios en el momento adecuado, y eso es, digamos que es lo que me ha dado la posibilidad de conocer
situaciones y vivir y conocer gente, además en décadas que pasaban cosas, porque ahora mismo hay mucho reggaetón y muchas movidas raras y las cosas, la gente está muy enganchada al móvil, a internet, pero en mis épocas, cuando yo no existía este tipo de tecnología, tenías que mover el culo si querías conocer. Agarrar un avión, un autobús, irte a donde estaban pasando las cosas. La tristeza es que ahora hay mucha gente que conoce todo a través de una unidad de un teléfono móvil. Yo lo conocí a pie de calle, dije, me voy a Nashville, me voy a vivir a Los Ángeles, me voy a dar un volteo por San Francisco, me voy a Nueva York. De hecho, a mí me pilló Nueva York en los 80. Llegué, había terminado la gira de Rock and Roll Boomerang con Miguel Ríos y me volví a Caracas y de Caracas me fui a Nueva York. Y me acuerdo, el primer día que llegó a Nueva York fui a ver a Ray Gómez, que vivía en el Village, y no estaba en su casa, y paso por el Palladium y veo, joder, va a tocar Frank Zappa. Digo, ¿cuándo tocará? Digo, no, si va a tocar ahora, en 20 minutos. Y me metí a ver a Frank Zappa en el año 80, que tocó un concierto de 4 horas que está en el récord Guinness. Joder. Y estaba con él Clarence Gaudmore Brown, el guitarrista de Blues Tejano, estaba Steve Vai, estaba Terry Bozzio a la batería, bueno, un bolazo que me quedé flipado. Joder. Sí, sí. Y el que me acomodó para sentarme me dio una bolsa de marihuana para que fumara. Vamos, ya que más queremos, ¿no? Sí, no, y después ya vino Ray Gómez y nos fuimos, estuve con el técnico que estaba grabando Double Fantasy con John Lennon y toda la semana estuve viendo a Ray Cooder y fue a la grabación, estaban trabajando en la grabación de los Talking Heads. Se llamaba Remaining Lights, el tour, y en el Radio City estuve en el concierto, después en una fiesta con los Talking Heads, estaba Adrian Bellew, bueno, te hablo en los años 80, que realmente Nueva York era electrizante. Me ha gustado una cosa que has dicho que no quiero que se me olvide, y es que has definido esa época como las décadas en las que pasaban cosas. Yo creo que has dado en la clave. Cuando mucha gente se pregunta qué está pasando con el rock ahora que no avanza como avanzaba, es que no pasan cosas. Me refiero en la música. Hemos estado antes hablando de que están pasando muchas cosas y muy malas a las que el rock tenía que dar una respuesta, ¿no? Yo creo que está la sociedad más violenta que nunca, más deshumanizada que nunca, están avanzando ideas más retrógradas que nunca y el rock tenía que dar una respuesta y sin embargo no están pasando cosas. El rock salió para luchar contra toda esa falta de solidaridad, digamos. El rock fue una música solidaria, fue una música que nació para luchar contra la tristeza, la guerra de Vietnam, para levantarse y hacer feliz a la gente. Por eso existió Woodstock y por eso después ya Altamont, que fue el festival que lo organizó también el promotor de Woodstock. Eso fue un desastre porque metieron a los Hell Angels, empezaron a vender LSD que tenía veneno y la gente se volvió loca. Fue el festival de Altamont, fue una inflexión satánica un poco, ¿no? Ahí tocaron Jefferson Airplane, tocó los Rolling Stones, famosa, la gente que no lo sepa, los Rolling Stones llegaron. Y lo primero que ocurrió, se baja Mick Jagger del helicóptero y viene un loco, un Hell Angel, y le metió una hostia y lo mandó a Mick Jagger como 4 metros. Eso está documentado, está filmado. Y lo que me sorprendió, que Mick se levantó contento y no hizo nada. O sea, ahí ves que estos tipos habían nacido para hacer historia y ser grandes al máximo, y después en un escenario están protegidos por los Hell Angels, un escenario muy pequeño y con delante suyo 600.000 personas enloquecidas. De hecho, había un chico de color que le metieron una bajada. Bueno, ese momento del Peace and Love que había, ese festival, es como que hubiera habido una cosa satánica, ¿no? Lo que fue Woodstock y lo que fue la música, pero básicamente esa época la creatividad estaba a flor de piel. La gente, había una conexión entre la gente, te hacías amigo, porque para mí viajar y moverme en el mundo fue fácil, porque es que yo llegaba, tengo un amigo, Larry Cotton, que viajó conmigo, es americano, vive en Miami, pero ha estado por aquí, es venezolano norteamericano, y me decía, joder, Javier, es que tú vivías en Nashville, o que íbamos a los sitios, y es que hablabas con todo el mundo. Yo es que era muy abierto, hablaba con la gente, me hacía amigos y así conocía a Wayne McPherson, un músico de country, conocía a Billy Swan, conocía a Waylon Jennings, me invitó a las grabaciones de Gaulat, trabajé de extra en la película Nashville,
Coño. Con Robert Altman, conocía Joder. a Sadie Duval, conocía a Keith Carradine, conocía a los Everly Brothers, que yo no sabía quiénes eran. Me crucé con John Sebastian un día saliendo de una sesión en un Pancake House, Joder. ¿sabes? Conocí a Roy Buchanan, me hice muy colega de Alvin Lee hasta poco antes de su muerte y siempre coincidíamos, Alvin Lee de los 10 Years After. Básicamente lo que tú dices, pasaban cosas. Pasaban, no, y lo si has dicho tenía tú. los cojones de decir, me voy a donde pasan las cosas, molaba mucho. Ahora mismo la diferencia es que si tú te vas a cierto tipo de sitios, hay una movida tan rara y siniestra ¿a que sí? que te entra una depresión, como decir, no puedo sacrificar el tiempo de mi vida en experimentar estas cosas. Totalmente. Antes la gente había buen rollo, había rock and roll, podía ocurrir de todo, pero digamos que el mundo tenía una sonrisa. Sí. ¿Me entiendes? Que esa sonrisa, de alguna manera, con todas las cosas que pasan actualmente, se le están apagando la sonrisa a la gente, y el que sigue sonriendo es porque no se entera del mundo que vivimos, o mira hacia otro lado, que no te queda otra, tampoco te vas a regocijar con las malas cosas que ocurren a diario, que ves en los periódicos, en la televisión. Yo desde que empecé Vargas Blues Band, lo primero que dije fue Heart and Blues, apaga el televisor y no desconecta de las noticias. Mejor crea tu propia realidad, tu propia existencia, conéctate un poco para, si algo ocurre, saber lo que está ocurriendo, pero básicamente vive tu propia vida y sé feliz y busca lo que te haga sentir bien. Jolín, me estaría escuchándote horas y horas, porque a mí todas estas historias me encantan, todos esos músicos con los que me cuentas que has coincidido, yo los admiro un montón, me parecen brutales, pero tenemos que hacer una breve reseña de lo que has sido tú. Tú naciste en Madrid, porque mucha gente tiene aquí, si eres argentino, si eres venezolano, ¿de Madrid te fuiste a Argentina? ¿O cómo fue? De Madrid al cielo. De Madrid al cielo, ya. Bueno, ¿Cómo fue tu historia? De pequeño nací hacia el año 58 en Madrid, en la maternidad de O'Donnell. Y mi padre, sobre todo por el lado paterno, mi padre, su abuelo, viajó a Argentina ya después de cuando la guerra civil. Cuando la Segunda Guerra Mundial emigró a Buenos Aires. Entonces se llevó al padre de mi padre, a mi abuelo, y la madre de mi padre nació en Buenos Aires, en Trenquelauquen. Entonces mi padre y la familia de los Vargas siempre estuvo conectada con Latinoamérica, sobre todo con Argentina, Brasil y después Venezuela, porque mi tío Mario también era arquitecto. Todos son arquitectos o constructores de casas. Entonces se fueron de pequeños y ya te digo, el policlínico de la ciudad de Buenos Aires lo hizo mi bisabuelo, trabajaron en Brasil, reformaron el Butantan, que es donde sacan los antídotos en Brasil de todos los... Qué interesante lo que nos has contado tomando una caña del Butantan. Sí. Que tienen antídotos prácticamente tenían. Porque tienen antídotos de todos los insectos, serpientes y todo que hay en Brasil, que hay miles, incluso cualquier arañita, cualquier pulga, cualquier cosa. El problema de Brasil que cualquier fauna de estas que te encuentras y te pica, está jodido, porque lo que hacen en ese sitio, siempre a donde está el insecto, a donde está la araña o la serpiente, el antídoto siempre está al lado en una planta o en una raíz. Si tú tienes la mala suerte que te pica un bicho de esto y te vas, no sabes dónde puedes crear ese antídoto por eso los indios que viven en el Amazonas van así casi desnudos y descalzos y nunca les pasa nada, porque ellos saben cada raíz, cada planta, los poderes curativos que tienen para cualquier situación jodida que pueden llegar a tener. Sí, nos contabas además como anécdota que el Jeff Hannegan de Slayer fue picado por un bicho de estos, cometió el error de volverse a Estados Unidos y murió. Y murió. Claro, por claro. No sé quedarse allí y dar con el antídoto allí. Dar el antídoto, exacto. Nos contabas antes que hemos tenido una charla muy interesante. Sí, el guitarra de Slayer. Sí, exactamente, la guitarra de Slayer. Pero vayamos con tu vida. Tú naces en Madrid, te llevan a Argentina. Me llevan a Argentina de pequeño. Primero fui a Venezuela. Primero Venezuela. Fuimos a Caracas en los años 60 y viví ahí, pues yo creo que fui en el año 63, con 5 años.
Y viví ahí hasta volví a España 4 meses o 5 meses a vivir con mis abuelos y mi madre, porque mi padre se quedó en Venezuela, y a los meses volvimos otra vez a Caracas, me tiré otra temporada y de ahí nos fuimos a Mendoza, en el norte de Argentina. Pasamos por Colombia, Perú, Chile, y de Chile en un avión fuimos a Mendoza y vivían mis abuelos. Ahí permanecimos casi desde el año 66, 67 hacia casi el 68. Estuvimos en San Luis, Mendoza, hasta que mi padre y mi madre decidieron que nos íbamos a la provincia de Buenos Aires, a una ciudad costera que se llama Mar del Plata. Y ahí estuvimos hasta el año 71. Después hice el viaje a la inversa, volvimos a Mendoza, de Mendoza a Chile, de Chile otra vez a Caracas. En Caracas pasé 2 años porque mis padres vivían ahí, pero fue cuando yo tomé la decisión de irme a vivir a Nashville. Y a partir de esto historia, agarré con el petate, con una guitarra y me fui a la aventura y hasta hoy. Vamos a llegar. ¿En qué momento de todo esto te cruzas con una guitarra? ¿Cuándo empiezas a tocar la guitarra? La guitarra me crucé por primera vez en el año 67. Yo tenía unos vecinos en Mendoza que tenían el piso de abajo, tenían una banda de música y yo les oía ensayar. Un día les toqué la puerta, se llamaban Los Cuervos Negros, como The Black Crows. The Black Crows, sí. Se llaman así. Qué Los buena Cuervos banda, Negros. Black Crows, Pues estos tenían guitarras de estas italianas que tenían 40.000 botones de colores y tal, y yo flipaba. Y uno de los guitarristas era un enrollado, porque me puso la primera vez Sgt. Pepper, me puso Axis Ball of Love, me enseñó a Cream, a los King, a los Rolling Stones. Fue mi primer mentor en lo que se refiere a empezar a escuchar buena música. Y yo en ese momento ya tenía ya la semilla ya estaba dentro de mí, ¿no? Del rock and roll y del blues. Hasta que yo iba a la escuela, la escuela era mucha adversidad, lo pasaba, tenías que sobrevivir en un sitio bastante hostil, ¿no? En la escuela. Y después de eso yo ya iba con la idea, cuando nos mudamos a Buenos Aires, fuimos a Buenos Aires, paramos ahí yo ya iba con la idea de conectar. Yo ya había oído música argentina, bandas de blues que estaban saliendo, y cualquier cosa que tuviera que ver con el blues, guitarras eléctricas, para mí era un magnetismo y una atracción, y ahí fue cuando yo tuve claro que quería tocar la guitarra. Ya en Mar del Plata tuve la suerte que en la escuela tenía compañeros que tenían, por ejemplo, un amigo que se llamaba Jackie Patruno, tenía ahí un garaje, porque es una ciudad, Mar del Plata es una ciudad que había muchos garajes, casas bajas, era tipo California, tipo Santa Bárbara. Sí. Entonces, si tú vas a un sitio que hay casas bajas y hay garajes, hay rock and roll. Porque en el garaje quitan el coche del padre, meten una batería, unos amplis y tienes local de ensayo gratis. Sí. Entonces, en Mar del Plata era curioso porque en esos años, en el año 68, 69, cuando llegamos, ibas por la calle y escuchabas tocar, había mucho hippie también. Y había una zona de discoteca, de club, había una discoteca que se llama Jet. Y después había músicos extraordinarios que habían vivido en Estados Unidos. Estaba el guitarra que a mí me enseñó Jorge Cámara, que era un guitarrista que había vivido, su madre era celadora en un colegio de Chicago, y el chico, era un tipo que tocaba, me recordaba a Terry Cat, el guitarra de Chicago, era una bestia. Y tuve la suerte de cruzarme con unos monstruos de la guitarra, como él, Gorosito, el Flaco Roy. Y después había una banda que se llamaba Roll Brain, un grupo que se llama San Francisco, aparte de los grupos que venían de Buenos Aires, que estaba Papo, que estaba Manal, que estaba Almendra. En Mar del Plata era como un movimiento más americano. Y menos conocido, porque yo sí que conozco, sé de Papo, sé de Manal, sé de Almendra, pero estos no se conocían. Estos nombres que tú has dicho no se conocían. Pero ¿han sacado disco alguno, sabes? ¿O? San Francisco lo que hacían era sacar discos con temas de Led Zeppelin. Sacaban singles, por ejemplo, sacaron un single con Wall a Lot of Love, y tocaban temas de Led Zeppelin, tocaban temas de Cream, tocaban temas, la cara B de los Beatles. Eran músicos extraordinarios, y Jorge Cámara era un músico que tenía, me acuerdo, una Jazz Master del 58 reventada, un Fender antiguo. No sé, tuve la suerte de cruzarme con estos grandes músicos que ya pusieron el veneno en la música, porque eran como de la escuela americana total, del blues y el rock, y del jazz también.
¿sabes? Después en Mar del Plata había un sitio que se llama La Fusa, que ahí iban músicos brasileños también. Ahí se grabó el famoso álbum Live in La Fusa con Vinicio de Moraes, de María Creusa, que es un disco del jazz brasileño legendario. Es como Live at Fillmore de Allman Brothers. De Allman Brothers, pero a nivel jazz brasileño, de La Fusa. Y ese disco después, años después, me acuerdo incluso en Madrid, los clubs que había en Madrid de jazz lo ponían. Y ese disco se grabó ahí en Mar del Plata con músicos brasileños, que era un club super underground, con 4 micros. Se grababa un disco que el que lo busque, Vinicio de Moraes a La Fusa, verán qué magia tiene. Y seguro que lo han escuchado, porque es un disco que se ha escuchado mucho. A lo mejor tú no te acuerdas, pero dices, pero esto ya lo había oído antes. Sí. Y bueno, tuve esa suerte, ¿no? Y después volvimos a Buenos Aires. Y bueno, yo ya en Mar del Plata, yo cuando empecé a tocar con una guitarra española, mis padres no me dejaban meterme en el rock and roll. Decían, no, es que hay muchas drogas, hay que tal. Pero yo iba contra viento y marea. Mis compañeros de clase, todos les gustaba la música. Tenía un amigo que se llamaba Hugo, que tenía una panadería, su padre, y tenía una colección de vinilos impresionante y era cantante. Entonces yo convencí a mi padre que me comprara una guitarra. Me compré una guitarra muy barata, se llama Fine, y con un amplificadorcito empecé a tocar. Y ya me empecé aprendiéndome canciones directamente de Led Zeppelin. ¿No te enseñó nadie? ¿No has tenido profesores? Tuve al Flaco Roy, que me dio 5 clases, y Jorge Cámara 3 o 4. ¿Y todo lo demás autodidacta? Todo lo demás soy autodidacta. Y también lo bueno de Jorge Cámara es que me dejaba ir a sus ensayos. Tenía un grupo que se llamaba Migration, que el batería se llamaba Roque Figliolo, que era un batería que tocaba la hostia. Me recordaba a Steve Copeland, el batería de Police, era uno de esos baterías que tocaban todo tipo de ritmos. Y Jorge Cámara es que era alucinante. Y para mí era un ensayo, aprendía más que si me daba clases. Entonces yo lo que sí procuraba en Argentina es que en esa época, ¿sabes lo que pasa? Que no había YouTube, la radio te ponía buena música. Por ejemplo, venían los carnavales y había naves gigantescas que venían a lo mejor a la ciudad 50 grupos de música que no son conocidos, pero tocaban Top 40, que es lo que son versiones, pero versiones de todo, ya sea música brasileña, soul, música latina, de Hendrix, de los Beatles, de todo. Entonces, claro, yo iba a ver a todos esos músicos y a aprender. Qué bueno. Y eso mismo lo hice en Buenos Aires. Y no voy a contar cosas que están en el libro, ¿no? Pero cuando volví a Caracas, igual. En Caracas conocí gente alucinante. Qué bueno. Buenísimos músicos que habían estado en Berkeley o que habían vivido en Nueva York. Y músicos tanto de fusión, porque ya había salido la Mahavishnu Orquestra en el año, el Birds of Fire, que creo que salió hacia el año 71, 72, que ahí tocaba Billy Cobham, tocaba John McLaughlin, y tocaban unos músicos de fusión. Entonces ya los músicos ya estaban apuntando no solo a Hendrix, estaban apuntando al jazz rock. Entonces, pero también seguía vivo Humble Pie, seguía vivo todo el blues sureño. Entonces en Caracas tuve la oportunidad de conocer a un músico que se llama Joséito Romero, que tocaba en una banda que se llamaba Bacro, que venían de Nueva York, habían tocado en Nueva York acompañando a un cantante de blues. Y cuando los vi tocar me quedé tan flipado que fue, yo creo, en ese momento ya, con toda la experiencia que yo tenía, porque en el momento que decidí tocar la guitarra me tiraba 7, 8 horas con la guitarra, pum, pum, pum. Mi madre se volvía loca porque me decía, pero qué fuerte tocas. Y digo, joder, mamá, es que me gusta Peter Townshend. Si no toco a su volumen no sale el sonido. ¿Sabes? Y así fue, yo ya tenía el veneno del blues, el rock and roll, sobre todo uno de mis bandas favoritos eran Led Zeppelin, después Jeff Beck con el Jeff Beck Group. Jeff Beck, desde el momento que yo lo conocí, me creó una adicción brutal. Y es curioso porque todos los músicos que más me influenciaron fueron los que estuvieron en los Yardbirds. Eric Clapton, Jimmy Page, claro, y Jeff Beck. Para mí esa es la santísima trinidad de la música británica. Te he interrumpido hablando. Eric Clapton, Jeff Beck y... Eric Clapton, Jeff Beck y ¿qué te decía el otro? Y Jimmy Page. Y Jimmy Page, vale. Hostias. Los 3 que vienen de los Yardbirds. Sí.
Bueno, pues estamos conociéndole a Vargas y la verdad es que no me da tiempo casi ni a preguntar de tantas cosas tan interesantes, pero sí que quiero seguir pergeñando un poco tu historia. Cuando ya empiezas con la música, yo no sé si tu primer grupo es un RH positivo o hay algo antes. No, pero eso fue mucho después. ¿Eso es mucho después? Eso fue en España. Eso fue en España. Ah, pero es que allí ya tuviste grupos y grabaste y todo eso. En América tuve la oportunidad de entrar a hacer jam session con Gary Heat, porque lo conocí por un anuncio en Los Ángeles. Toqué con una banda de soul que estaba en el Watts, que tocábamos también versiones de Hendrix y de blues y de Deep Purple y de todo. Y en Nashville también tocaba con mi amigo Larry. Toqué en esa época en Nashville, tocaba mucho country rock, pero yo como siempre tenía mi influencia era Jimi Hendrix. Hice una cosa muy curiosa, que me juntaba con músicos de country and western, que es una música que es un coñazo, a mí no me termina de gustar, porque son letras muy aburridas, pero agarraba, enchufaba el slide, una SG que tenía, un delay, y les daba un sonido como de la música que después hacían de country rock progresivo. Entonces, claro, los amigos de estos músicos venían a verme en Tarra tocando, se quedaban flipados, decían, este tío que arriesgado lo que está haciendo con la guitarra, convirtiendo canciones de country and western que son lentas para dormirse, le metía riff entre medias, claro, entonces me empecé a hacer popular en Nashville, hasta que un día empecé a hacer mis maquetas y fui a un publishing para intentar venderle las canciones, porque yo ya sabía que tenía que vender canciones para poder pagarme una grabación seria, y ahí fue cuando me dijeron, bueno, Javier, aquí es country and western, si quieres, if you want blues, you need to go to Chicago, if you want jazz, go to New York, but if you want rock and roll, go to LA, to Los Ángeles, sí. ¿sabes? ¿Y entonces where did you go? A Los Ángeles me fui. To LA. Me fui a Los Ángeles a vivir y me quedé casi... Pero tú no estabas... yo pensaba que habías tirado más para el blues. O sea, primero te vas a parte de rock. El blues siempre fue la raíz mía. Sí, para mí el blues es... O sea, a mí la parte que más me gustaba de cualquier músico, ya fuera Jimi Hendrix, ya fuera Jimmy Page, o bueno, Jimmy Page era una raíz fuerte en el blues. Sí, en el blues, hay una leyenda negra, no sé si la sabes, de que Jimmy Page se dedicó a comprar muchos derechos de autor de muchos bluesmen y mucha de esa música es la que luego es música de Led Zeppelin, incluso algún bluesman ha llegado incluso a denunciarle por plagio, pero el propietario era él porque había ido comprando, se comenta. Estos son leyendas negras que yo no he comprobado y me jode contarla porque si es mentira estoy dejando mal a un gran artista como Jimmy Page, pero se comenta que compró a poco dinero un montón de derechos de muchos bluesmen que luego utilizó para canciones de Led Zeppelin. Si tú lo sabes, yo no lo sé. No tengo noticia de eso. Lo que sí tengo noticia que había un guitarrista que iba con Howlin' Wolf que se llama Howard Soling, que fue el que hizo los grandes riffs, tanto que utilizaron Led Zeppelin como que usaron Jimmy Page. Howard Soling era un guitarrista primitivo que hizo Spoonful, hizo muchas canciones, por ejemplo Spoonful, había una canción de no me acuerdo cómo se llama, pero el riff era y eso lo hizo Howard Soling. Y es curiosamente igual que Whole Lotta Love. Exactamente. Claro. Realmente. Claro, por eso te digo que hay esa leyenda negra. Por eso me alegra que hayas inventado a Howlin' Wolf. Todo el mundo habla de Muddy Waters. Todo el mundo habla de Muddy Waters y nadie se acuerda de Howlin' Wolf. Y yo creo que eran como rivales o. Bueno, eran diferentes formas de entender el blues. Son los papás. Pero eran los grandes. Los grandes, sí. ¿No? Howlin' Wolf era el lobo aullador, y conjuntamente con su guitarrista Howard Soling, pero después Muddy Waters era el padrino del blues de Chicago, increíble, era súper. Además de ser un tipo genial, era simpático, tenía una personalidad. Yo nunca olvidaré sus versiones, por ejemplo, de canciones como Long Calling. Bueno, estas canciones que él escenificaba lo que estaba pasando y lo iba contando. Pero bueno, el blues es la raíz y después todo lo demás son los frutos. ¿Entiendes? El blues tuvo un hijo y le llamaron rock and roll, porque si te vas atrás, T-Bone Walker dio las primeras pautas en la música para que Chuck Berry apareciera. Johnny Johnson, que era el pianista de Chuck Berry, fue el que inspiró a Chuck a cambiar esos licks que hacía con el piano, ponerlos en la guitarra. Aparte que Chuck Berry tenía una cosa a su favor, era un poeta.
Sí. Era el poeta del rock and roll. Yo tuve la oportunidad de estrecharle la mano y verlo en directo, pero en un sitio de 50 personas. Y lo vi en un escenario, vamos, a 5 metros, y te puedo decir que era alucinante. Tenía algo tan especial. Aura, ¿no? Tenía aura. Ese aura en las letras, su forma, era el desparpajo, lo llevaba en la sangre, era maravilloso. Y lo que te digo, el blues tuvo un hijo, le llamaban rock and roll, y después, bueno, Muddy Waters, Otis Rush, Freddie King, los tres reyes que lo llaman, claro, Freddie King, B.B. King y Albert King. Sí. Sin Freddie King no hubiera existido Eric Clapton como lo conocemos. Inspiró y después ha habido muchos grandes pioneros en la guitarra y la música que han inspirado lo que son. Les han dado toda la inspiración a los músicos británicos, por eso a mí me encanta. Hay gente que dice que no, pero para mí el blues británico abrió la puerta a reconocer a todos estos grandes bluesman. Buddy Guy, que no me olvide de él, que es genial, también era Junior Wells, pero Buddy Guy ha sido también un guitarrista increíble. Y gente como Peter Green o como Fleetwood Mac en la época que tocaban blues, porque después Fleetwood Mac emigraron a California y montaron una banda de pop. Pero empezaron tocando, venían de tocar con John Mayer y los Blues Breakers, Mike Fleetwood, John McVie, John Mayer y Eric Clapton. De ahí viene toda la raíz británica. Después saltamos a Fleetwood Mac, los Yardbirds, Led Zeppelin. Entre media aparece todo el rollo irlandés, aparece este chico que le llamaban Rory Gallagher, que era pura electricidad. Sí, sí. Y yo creo que entre la música, cómo entendieron los británicos el blues y cómo los americanos, después hubo muchas colaboraciones entre ellos. Y yo creo que todo viene, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, todas estas bandas, incluso Jethro Tull en los inicios, todos mamaban del blues americano, de todos estos guitarristas. Jimi Hendrix mamaba de Buddy Guy también, ¿sabes? Sí, sí, yo muchas veces digo que el rock, el heavy metal ahora, en estos años, ha empezado a ser muy repetitivo, porque no van a mamar a la fuente donde mamaron los grandes, no van al blues, van a los grupos anteriores. Entonces, claro, están mamando lo mismo. No están mamando todas las fuentes, sino están mamando... Se copian entre ellos. Eso es. Se copian no van a la fuente donde hay que ir. Yo siempre digo lo mismo. Has mencionado muchísimo, pero Humble Pie, por ejemplo, hay que ir a ver a Allman Brothers. Todo eso hay que ir a escucharlo. Eric Burdon, los Animals, Ten Years After. Exacto, todas esas bandas, Maggie Bell, ¿sabes? Deep Purple para mí son unas grandes bandas británicas, pero Deep Purple no los que hay ahora. Te hablo de Deep Purple del año 71, cuando sacaron Deep Purple en rock, cuando sacaron Made in Japan, o sacaron todos estos álbumes, los primeros, hasta incluso Barn. Sí. Porque después ya cuando se juntaron con Tommy Bowl y todo, ya cambió la cosa, pero hubo una época de Deep Purple que eran de una genialidad absoluta, eran únicos, porque en esa época, ¿sabes las cosas que ocurrían? Que cuando apareció una banda como Deep Purple, Led Zeppelin, eran únicos, te volaban la cabeza, no habías oído algo parecido en tu vida. Claro. Ahora hay tantas bandas que puedes oír 1000 bandas que tocan muy bien, son todos muy buenos, pero se parecen, y ya no, encontrar a alguien que te sorprenda de verdad. Ya no pasan cosas. No pasan cosas como pasaban. En esa se época ibas a casa de un amigo, de un colega, te ponía un disco, yo como conocía a Deep Purple, con unos altavoces, va y me pone el Deep Purple in rock. O sea, yo de ahí salí, yo era otra persona. Ya no era el mismo que entré a su casa. Cuando salí ya me había explotado la cabeza y no podía parar de pensar cómo sacaban ese sonido. Averiguando, y después cómo sonaba así un estrato, qué era eso de un Marshall, ¿no? A ver, Javier, yo quería haberte hecho una entrevista para analizar tu carrera, y resulta que hemos repasado la historia del rock. Y es muy difícil lo que acabas de hacer. Y lo que acabas de hacer es, en un programa, contar la historia del rock, que eso da para 500 programas, lo cual te lo agradezco mucho. Pero no quiero finalizar, y el tiempo apremia, ya lo sabes, sin repasar tu historia. Porque eres una persona a la que admiro, a la que me encanta, a la que he seguido en esa gira australiana diciendo, pero ¿por qué todos los medios españoles nos están haciendo eco de este tío? Que yo creo, he estado pensando mientras hablaba contigo, que igual eres el primer bluesman español.
en la historia, igual que estamos hablando hablando del bluesman británico, del Chicago, de la escuela, que en España alguien se dedique, a ver si ha habido grupos, no, pero como bluesman, como dedicar toda una carrera, pues y si no eres el primero, desde luego el más conocido, el referente, el único, el pedestal que está defendiendo esto. Yo, por ejemplo, hablo mucho con Salvador Domínguez y está enamoradísimo del blues. Y ha escrito algunos libros de blues y le encanta el blues. Pero que haya dedicado, como tú te has dedicado al blues tanto, Jorge Salán ha tenido una época en que ha querido tirar por ahí, ¿no? Yo creo que además has llegado a hacer algo con él incluso. Sí, es amigo Jorge. Es amigo. Gran guitarrista también. Sí, pero que hayas dedicado toda una carrera al blues, yo no sé. Bueno, yo es estoy que pensando. ¿Sabes lo que pasa? Que para a mí el veneno del blues ya cuando yo era muy pequeño, tenía 14 años, cuando escuché I Can't Quit You Baby de Otis Rudd tocada por Jimmy Page, o escuchaba Since Be Loving You, la famosa blues de Led Zeppelin, a mí eso me partió la cabeza. Y cuando escuché a Red House de Jimi Hendrix, y después cuando ya empecé a oír a B.B. King, a Freddie King y todo eso, para mí eso fue un veneno. Yo no vivía, puedes decir, el bluesman español, aunque yo tengo mis raíces en España, Ya, bueno. me considero ciudadano del mundo. Ya, sí. ¿Me entiendes? No amo este país porque la gente es maravillosa y tengo grandes amigos y hay grandes músicos y todo, y también hay muchísima gente que toca blues. Curiosamente, gente española, pero también muchos argentinos que ha pasado por aquí. Por ejemplo, en Sevilla hay grandes músicos de blues. Yo creo que el blues se ha convertido en una música internacional. Sí, ha habido bandas. Hay músicos de blues en todo el mundo. ¿De dónde eran? ¿Eran Sí, eran de Sevilla. Por ejemplo. ¿No? Esto fue mucho después. Pero eso es mucho después, claro. Eso fue, o sea, digamos que Caledaña, me estás hablando ya cuando yo empecé con Vargas Blues Band. Claro. Yo llevo tocando la guitarra, empecé a tocarla ya en el año, digamos, 71. ¿Entiendes? Y yo ya tocaba, bueno, para hacerte una idea, mis padres no querían que tocara y que fuera músico, entonces les convencí. Mira, había una batalla de bandas en Mar del Plata y me junté con un batería que tenía, con Hugo, que era cantante, y toqué en esa batalla de bandas, competí haciendo Juega la Lota de Love y Sunshine of Your Love. Joder. Y me acuerdo la versión de Juega la Lota de Love, casi me cortan la luz, porque es que me hacía una versión de 20 minutos, tiraba la guitarra al ampli, todo lo que había visto de Hendrix, que había visto en Woodstock y todo eso, yo lo hacía, ¿me entiendes? Sí, tiraba, claro. acoplaba, me tiraba, mordía la guitarra, la tocaba, la tiraba al suelo. Claro, mi madre se quedó flipada y me dice, Hostia. Javier, lo que haces es increíble, no he visto a alguien hacer eso. Y tal, en ese momento me dio toda mi confianza, toda su confianza, para decir, bueno, ya eres un caso perdido, dedícate al rock and roll y al blues. ¿Me entiendes? Para mí no es que sea el bluesman de aquí, yo no me considero de ningún lado, yo me considero Javier Vargas, un músico que toca la guitarra y tiene pasión por el blues, el rock and roll, el rock clásico de los 70, los 60, los 50, incluso ahora hay grandes músicos, porque lo único crítica que puedo decir ahora es que es demasiada taquigrafía, demasiada velocidad, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Hay muchos músicos que tocan que te cagas, porque tocar así de feeling, rápido hay que ensayar feeling. mucho, los arpegios que vienen vienen realmente de John McLaughlin o de Frank Gambale, o todos esos son músicos. Pero llega un momento que tú ves a alguien como Ingrid Masten que toca que te cagas, es un guitarrero, no se le puede decir nada, porque es un genio de la guitarra. Pero a mí verdaderamente me aburre. Yo prefiero escuchar en la buena época a Richie Blackmore, porque Richie Blackmore, aunque era virtuoso, era un mago de la guitarra, como puede ser Jeff Beck. Son tipos que sacan unos sonidos que dices, son magos. Esto como suena así. Yo he tenido la oportunidad, no vi a Deep Purple con Richie Blackmore, pero sí vi a Rainbow, ¿me entiendes? Entonces mi raíz viene de todo esto, ¿sabes? Yo fui de los que fueron a ver a Deep Purple con Richie Blackmore en el campo del Rayo, y el hijo de la gran puta no tocó el Smoke on the Water. Me cago. Que luego siempre digo lo mismo, digo, igual tuve suerte, porque John Lord hizo un Smoke on the Water con el Hammond y el Leslie y todo, que igual no mucha gente ha visto. Claro, porque eran buenísimos todos. Claro, porque mucha gente ha visto, y luego yo sí me fui a verle. Yo incluso me fui a verle a Alemania,
hace poquito cuando Ronnie Romero se convirtió en el cantante de Rainbow, y a mí me gusta mucho apoyar a nuestros músicos, y yo solo por Ronnie, que bueno, es chileno, pero yo le considero de los nuestros, viajé hasta Alemania y ahí seguía Richie Blackmore tocando con la misma técnica que tenía, que lleva ese ampli que va, él no lleva pedales, sino que lleva un ampli que va repitiendo un segundo después lo que toca para dar un efecto. Lleva un Topicat Gwen. No sé cómo se llama eso. Lleva un Topicat Gwen y un box. ¿Y eso qué es? Topicat es un delay que lo usa como preamplificador. Eso. Entonces no solo lo usa como delay, lo usa para distorsionar el ampli. Ah, pues eso lo llevaba todavía, digo, ahí sigue con esa técnica. Sí, lleva las mismas, tiene las mismas guitarras y las mismas técnicas y los mismos amplis que llevaba en su época. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo y digamos... Hace poco que era su cumpleaños. Sí. Ha sido hace poquito, sí. hace días, 82 creo que hace. Sí. Yo a John Lord sí lo conocí porque toqué en Hungría en un festival que se llamaba Gastrofest y tocaba John Lord Blues Band, tocaron los Animals, Tingers After... Joder. Y ahí conocí a Maggie Bell y conocí a John Lord, pero lo conocí justamente que le quedaban como un mes de vida. Después de ese festival al mes falleció, desgraciadamente. Vale. Y no era lo que fue él. Yo lo vi con Deep Purple. Sí vi a Deep Purple en Londres con Tommy Bowling y con Glenn Hughes y David Coverdale. Lo vi en el Wembley. Joder. Y fue un bolazo con el álbum de Camp Taste to the Band. Joder, como verás, un músico es lo que es sus influencias y lo que ha mamado, ¿me entiendes? Es como de lo que comes, la comida es el alimento del cuerpo, la música es el alimento del alma. Sí, señor. Bueno, pues este es Javier Vargas. Íbamos a repasar su historia, pero hemos repasado la historia del rock. La tenéis al alcance. Yo creo que en internet vais a saber toda su carrera, cuando estuvo con Miguel Ríos, todo su trabajo en solitario. Pero antes de despedirnos, un par de cositas. Lo último, ¿qué es lo último en lo que estás? Lo último que puede saber la gente, ¿qué música estás presentando ahora, Javier? Bueno, aparte de haber hecho este libro con la editorial, con La Esquina del Zorro, haber sacado mi autobiografía, que ha colaborado también Mariano Muñesa, he incluido dentro de la biografía el álbum que grabé en relación con el viaje que hicimos a Australia, que se llama Down Under Blues. Está inspirado en el rock and roll y el blues australiano. Y es un disco de rock blues realmente y tiene un punto. La verdad que estoy muy orgulloso porque estoy tocando en directo sus canciones, dan mucho juego. Después he estado grabando un álbum que le llamo Barrio Blues, que todavía no lo tengo acabado. Estoy todavía en el estudio metido haciendo grabaciones, que lo sacaré, al final lo voy a sacar yo creo que el 7 de noviembre. Pero los primeros temas ha colaborado Andy Vargas, cantante de Santana. Y entonces este álbum ya estoy tocando canciones, tiene una parte latina, pero ahora estoy metido en canciones nuevas que digamos que tienen un espíritu más Jimi Hendrix, Robin Trower, o toda esa influencia mía del rock y el blues. Y ahora estoy el día 27, tengo estudio y son temas, yo creo que el álbum cuando esté acabado va a encantarle a la gente. ¿Te vienes y le presentamos? Claro, cuando claro. Le tengas, porque si es de academia y así repasamos lo que no hemos repasado hoy. El 7 de noviembre me encantaría que lo oyera, porque tengo unas canciones. 7 de noviembre, tomamos 7 nota. 7 de noviembre ya tengo el álbum y lo tendré en físico. Pues quedamos. Ahora tengo una mezcla, ya te digo, de cosas latinas. He grabado algún tema que hice con Sabina, que es Conductores Suicidas, que ese tema, la música es mía y las letras de Joaquín. Y estoy ahí, bueno, siempre inquieto, te digo la verdad, porque entre que he compuesto temas para este álbum Barrio Blues, voy a grabar ahora más cosas, tengo como 30 y pico canciones nuevas que las tengo ahí aparcadas, porque la gente va a decir que Vargas está loco, no para sacar música y no para sacar música. Pero yo pienso que la vida es tan efímera y tan corta que todo lo que dejemos, el buen rollo y las cosas que dejes a la gente y el legado, al final va a valer la pena, ¿no? Es mejor dejar música, un reguero de música, que un reguero de bombas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues antes de despedirnos, que es que me hacía mucha ilusión y me he traído de casa un regalo para ti. Ah, guay. Sí, a ver si te gusta. A ver si doy con ello. Es un $1/4 con forma de púa. Hostia, qué bueno, me encanta. Como eres el guitarrista. Esto ¿sabes quién toca con $1/4? Billy Gibbons de ZZ Top. ¿Sí? Toca con lo mismo. Hostia, es fantástico, un buen regalo, ¿eh? Pues digo, ¿quién mejor que Javier Vargas? Pues voy a tocar con él, ¿eh? ¿Sí? Muchas gracias, pues me hará mucha ilusión, ¿no? Según sabía que te iba a ver hoy, digo, me voy a llevar... Oye, Llevo muchos años con él
Me encanta. Y yo creo que ya es hora que le tengas tú. Sí, pues lo usa Billy Gibbons de ZZ Top, toca con $1/4. Pues ahí tiene $1/4 que no veas para hacerle forma de púa. Así que, y a vosotros espero que os haya gustado. Buscad su historia porque es brutal. Es para mí, el guitarrista de este país, bluesman, el de ciudadano del mundo, como él dice, pero tenemos que estar orgullosos de lo nuestro. Y espero que hayáis disfrutado la clase que nos ha dado de la historia del rock. Sé que han sido muchos nombres. Pues ir viendo el programa, ir parando, ir apuntando e ir investigando, porque no ha dicho ni un solo nombre que no merezca la pena ser investigado. Y hasta aquí, todo un placer. Nos vemos en noviembre. Ha sido un placer. Nos vemos en noviembre y disfrutamos tu disco y ahí ya repasamos bien. Os traigo algunos videoclips con mis músicos, con Luis Mayo, con Peter Kuhn, Bobby Alexander, Andy Vargas. Os trae material del álbum Barrio Blues. Y si quieres charlamos más cosas mías que se han quedado en el tintero. Claro, por eso es que... Cuando se vive tanto y ha vivido una vida con tantas aventuras que al final no las puedes resumir en 15 minutos de entrevista, pero ha sido un placer de verdad hablar también contigo. Para mí. Y sé espero que para la gente... música y el público tuyo es gente receptiva y ha sido un placer hablar. Espero que sí. Y ahí tenéis una auténtica historia del rock and roll. Ahí lo tenéis. Bueno, pues aquí seguimos, no se ha ido, porque como ya nos ha estado contando durante la entrevista, ¿qué entrevista? ¿Cómo me lo he pasado? Ha escrito un libro. Entonces, Jorge, bienvenido. Hoy no hay sorpresa, hoy ya sabemos qué libro vamos a jugar a las sillas, pero la verdad es que pues como buen alumno, interesado en la música que lo soy, apasionado, pues me parece asistir a una de estas clases maestras, pues imagínate. Joder, así que amigo, y qué buenas recomendaciones todas, y qué musicazos, y encima qué corto y a la vez qué de cosas quedan por contar, ¿verdad? Y el cabrón les ha conocido a todos, cago en 10. Qué envidia sana. Pues bueno, ya sabéis que le doy la mano a él y es como si se la diera a todos. Aprovechas. A través de él capto su esencia. Bueno, pues nada, deciros eso, que te lo he repetido muchas veces. Cuando tienes a gente de verdad que es interesante, pues uno sabe que tiene que apartarse. En este sentido, pues deciros que Javier acaba de publicar un libro disco, además con Desacorde, con lo cual pues nos toca cerca y estamos muy orgullosos. Creo que ha debido ser muy complicado para él. Solo preguntamos, condensar una vida tan intensa pues en un libro que además tampoco es muy voluminoso, pero bueno, trae un disco en directo, ha colaborado Mariano Moniesa, tiene fotografías de color, y nada, y te lanzo la pregunta, Javi, pues eso, ¿cómo te sientes para condensar primero toda una vida en un libro? Tiene que ser muy complicado, encima de una vida como la tuya, pero aparte tiene que ser muy bonito, imagino, pues decir, aquí está mi historia, ¿no? Pues en fin, cuéntanos sobre el libro. Bueno, realmente ha habido saltos, ha habido saltos en toda la historia, pero está resumido y concentrado, y hay mucho, porque hablo de mi niñez, mis comienzos en Argentina, cómo viajé de España a Latinoamérica, la gente que conocí en diferentes partes. Yo creo que el que lo lea es muy ameno, porque van a descubrir muchas cosas, y todo lo que acabo de hablar con Óscar estará reflejado, pero hay muchas cosas que no he hablado con él, están aquí, casi el 80% de lo que no he hablado está en el libro. No he querido hablar para no hacer spoiler y que la gente se lo lleve, ¿no? Está recogiendo, sigue. Voy mostrando para que la gente vea. Sí, bueno, y para no hacer spoiler, lo que he querido de alguna manera es contar un poco parte del camino recorrido, pero para mí me hace mucha ilusión cuando doy conciertos, cuando voy a librerías a firmar, que vengan gente que me han admirado, que les gusta la música que he hecho y lo que significo para el blues y el rock and roll, y firmárselo, dedicárselo, porque hay una parte importante de mi vida. Siempre, o sea, he plantado un árbol, he hecho un libro y he tenido un hijo, o sea, ya estoy listo. Y he hecho varias canciones, o sea, que ya me puedo ir tranquilo. No te vayas todavía, que tienes mucha música que hay una cosa que te quiero contar, que te quiero decir, para que lo sepas y para que se lo digas a tu familia. Nos has contado que toda tu familia son arquitectos. Y yo quiero que le digas a tu familia que tú has sido el arquitecto de sueños de mucha gente. Así que enhorabuena. Y aquí tenéis en este libro... Muchas gracias. Esa es la verdad, es lo que tú has dicho. Nos has hecho feliz con tu música y has hecho arquitecto de algo mucho más difícil que una casa, que es construir sueños. Y son muchos años haciendo arquitecto de sueños. Así que otro Vargas más que ha sido arquitecto, que lo sepa su familia, y además escritor. Aquí tenéis Historias de la carretera. ¿Vale? Os hemos enseñado algunas imágenes, lo tenéis aquí en Desacorde Ediciones. Y nada, muchísimas gracias por este ratazo, Javi. Un placer enorme, y nada, estar aquí con este libro que para mí significa mucho, y tanto Jorge como Begoña, que son los artífices de haber apoyado lo que yo he hecho,
Me siento muy feliz, muy orgulloso de estar aquí, porque además son muy buena gente y la verdad que digamos que estoy bendecido. ¿Me le firmas luego, Javi? Muchas gracias, Javi. Es un placer estar contigo. Bueno, pues También nada, espero que os haya acompañarte, gustado. ¿verdad? Hasta aquí el programa, ya lo sabéis. Esto ha sido Local de Ensayo, el único programa que de verdad es de música, que lo podéis encontrar en Canal Red, y que si te mola, pues ya lo sabes, le das a me gusta. Y que si te suscribes a nuestro canal, pues mejor. Y que si colaboras económicamente, vas a permitir que cada semana te contemos historias de carretera y de arquitectos de sueños. Hasta la semana que viene.